Hola, en esta ocasión te voy a mostrar cómo es que hago un círculo que en mi caso lo voy a usar de base para una bolsa. Eh, para hacer círculos vamos a empezar el tejido haciendo un anillo mágico. Yo lo hago de la siguiente manera: tomo el hilo así, doy vuelta por aquí, rodeo mis dedos, saco con mis otros dos dedos, jalo esto y hago una cadena y queda mi aro, mi anillo. ¿Sí? Así es como lo sé hacer yo, pero he visto que hay otras maneras de hacerlo. A mí se me facilita así: rodeo mis dedos, jalo el hilo, hago la cadena y aquí está mi aro. He visto que hay personas que ya lo hacen así, solo meten la aguja y ya hacen la cadena. A mí me parece más complicado, pero pues puede haber distintas formas. Insisto, yo lo hago así: jalo y hago mi cadena. A partir de aquí vas a poner dentro del aro la cantidad de puntos que tú necesites para pues un trabajo específico que estés haciendo. En mi caso, yo quiero lograr una base circular que tenga 100 puntos. Ya lo intenté hacer haciendo 10 puntos de inicio dentro del círculo, pero me di cuenta que el tejido se me dobla mucho, como que son muchos puntos para poner en el aro. Entonces mejor elegí hacer 5 puntos de inicio. Voy a hacer 5 puntos bajos dentro del aro. Aquí está mi primer punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo los 5 puntos. Voy a jalar para cerrar el círculo. ¿Ok? En mi caso yo lo voy a hacer tejiendo de manera circular sin cerrar vueltas. Entonces voy a ir al primer punto que hice, me meto el ganchillo, saco hebra y aquí hago un punto bajo, y en ese mismo punto voy a hacer otro punto bajo junto, es decir, voy a hacer un aumento y lo voy a marcar. Tengo mi primer aumento, hago el segundo, voy escondiendo el hilo que quedó, hago el tercer aumento, hago el cuarto aumento, y por último el quinto aumento.
total 10 puntos. Quito mi marcador porque voy a empezar la siguiente vuelta en la que voy a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 5 veces. Aquí está mi primer punto bajo de la vuelta. Lo marco. Sigo con un aumento. Un punto bajo. Un aumento. Otro punto bajo y otro aumento. Esta secuencia la voy a repetir 5 veces. Punto bajo. Aumento. Y esto será el último punto bajo y el último aumento. Quito el marcador para iniciar la siguiente vuelta, donde voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Ya hice el primero, segundo y un aumento. Voy a repetirlo 5 veces. Ok. Terminé esta vuelta. Siguiente, la secuencia será de 3 puntos bajos y un aumento. Primer punto bajo, lo marco. E hice 3 puntos bajos, ahora sigue mi aumento. Eso lo voy a hacer 5 veces alrededor de toda la vuelta. Bien, termina esta vuelta. La secuencia va a ser esa. Ya aquí ya voy en 3 puntos bajos, un aumento. La siguiente vuelta sería 4 puntos bajos, un aumento. La siguiente sería 5 puntos bajos y un aumento, y así sucesivamente. Cada secuencia se repite 5 veces alrededor de la vuelta. Para lograr los 100 puntos tengo que llegar a hacer en toda la vuelta 5 veces 18 puntos bajos y un aumento para lograr los 100 puntos. Como mencioné, intenté hacerlo más corto haciendo el anillo mágico inicial con 10 puntos bajos y de ahí ir subiendo hasta lograr los 100 puntos, pero a mí me pasó que fueron muchos puntos en el anillo, entonces se me empezó a doblar el tejido. Entonces mejor opté por esto. Me imagino que habrá quien sí lo pueda lograr de esa manera o que lo haga de distinta manera. La cuestión es, yo ocupo 100 puntos. Depende de la cantidad que ocupes tú, puedes poner la cantidad inicial de puntos dentro del anillo. La mayoría, por ejemplo, para hacer amigurumis, por lo general inician
con 6 puntos bajos, y ahí aumentos en cada uno de esos 6 puntos para lograr 12 puntos, y así van subiendo. Depende de lo que quieras lograr, las cabezas, los brazos, las piernas, no sé. Una vez que ya tienes los puntos que necesitas, pues ya nada más dejes hacia arriba. En mi caso, yo lo único que ocupo es la base de 100 puntos. Yo ya intenté otra manera de hacerlo, que fue esta. De la manera como a mí me habían enseñado a hacerlo, que era hacer igual el anillo mágico, los 5 puntos bajos, 5 aumentos, y de ahí iniciar un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, y así. Iniciando siempre con la vuelta con los aumentos. De manera que siempre las vueltas quedan iguales, pero empieza a pasar esto. En vez de formar un círculo, empieza a verse como un pentágono en este caso, o a veces es un cuadrado, depende de la cantidad de puntos. Entonces, la manera como yo logro que quede circular es alternando los aumentos, es decir, no siempre quedan en el mismo lugar. Te voy a mostrar cómo. En esta siguiente vuelta voy a iniciar haciendo los puntos bajos, los aumentos de puntos bajos, perdón. Entonces, yo ya terminé esta vuelta, que eran 1, 2, 3, 4 puntos bajos y el aumento. Entonces, en la siguiente vuelta voy a iniciar haciendo el aumento. Ok, ya hice mi aumento. Esta vuelta es de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces ya tengo mi aumento. Voy a hacer los 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Hacer ese cambio va a permitir que los aumentos queden posicionados en distintos lugares y empiece a dar una forma redonda en vez de esta. Sigo aquí con 4 puntos bajos. Un aumento. Listo, terminé con los 4 puntos bajos y seguí el aumento que ya hice al principio de la vuelta anterior. Ahora voy a dividir los puntos que siguen en la siguiente vuelta, es decir, esta vuelta la voy a iniciar con 3 puntos bajos. Primer punto, 2, 3, y aquí voy a hacer el aumento. De manera que como la vuelta que sigue aquí es de 5 puntos bajos y un aumento, aquí al final voy a terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar los 5 de esta secuencia. Ok, ya hice 3 puntos bajos, un aumento. Ahora sigo con 5 puntos bajos y un aumento toda la vuelta.
5 puntos bajos, un aumento, y aquí están 1 y 2 puntos que faltaban de esta secuencia. Inicié con 3 puntos bajos, un aumento, en una vuelta que es de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces aquí están los 2 puntos que faltaban para completar los 5 puntos bajos de esta secuencia. 1 y 2. Esto permite que en vez de mantener esa forma de pentágono que tenía o con líneas, empieza otra vez a verse circular. Aquí la cuestión es estar muy atentas a cómo vas a posicionar los aumentos, porque ahí ya es esa decisión de cada quien, para que no te vayas a equivocar. Por ejemplo, en esta siguiente vuelta yo voy a hacer de nuevo el aumento aquí al inicio, marco, y 6 puntos bajos. Mi secuencia de esta vuelta así va a ser: aumento, 6 puntos bajos, aumento, 6 puntos bajos, toda la vuelta. Voy a hacer una vuelta normal. Lista la vuelta. Aquí se va viendo circular. Siguiente vuelta voy a volver a cambiar de lugar los aumentos. Voy a hacer 4 puntos de inicio. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Quiere decir que al final de esta vuelta me van a quedar 3 puntos bajos después del último aumento, porque esta secuencia de esta vuelta debe ser de 7 puntos bajos y un aumento. Entonces inicié solo con 4, ahí se el aumento, sigo 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, un aumento. Al final me tienen que quedar 3 puntos libres para hacer los 3 que faltan de esta secuencia de 7. Aquí hice mi último aumento de esta vuelta y aquí están 1, 2, 3 puntos bajos libres, que son los que completan esta secuencia de 7 puntos bajos de esta vuelta. ¿Okay? Y así se va viendo más circular. ¿Ok? Entonces, la idea es esa: completar todas las vueltas hasta llegar a los 18 puntos bajos y un aumento, que es donde tendríamos ya en toda la circunferencia 100 puntos. Pero
a medida que vamos avanzando con las vueltas, los puntos dobles, los aumentos, se van posicionando en distinto lugar para que le vaya dando la forma redonda. ¿Ok? Como mencioné, pues nada más la cuestión aquí es estar muy atenta a cómo haces tú la separación de esos puntos para que no te vayas a equivocar. ¿Ok? La siguiente vuelta, la secuencia sería de 8 puntos bajos y un aumento. Entonces, supongamos que yo voy a hacer aquí 2 puntos bajos. Y un aumento. Quiere decir que al final de esta vuelta me tendrían que quedar 6 puntos bajos libres para completar la secuencia de 8 de esta vuelta. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y con estos dos que ya había hecho al inicio son 8. Siguiente vuelta son 9 puntos bajos y un aumento. Voy a hacer los 9. Ok, 9 y un aumento. Así va a ser esta vuelta. Siguiente vuelta voy a iniciar con el aumento y hacer 10 puntos bajos. Se va extendiendo, pero sí se empieza a notar la diferencia de la forma de este a la forma de este. ¿Sí? Ok. Siguiente vuelta. Voy a hacer 5 puntos bajos. Y un aumento.
3, 4, 5 y un aumento, lo que quiere decir que al final debo tener 6 puntos libres porque esta secuencia es de 11 puntos bajos y un aumento. Siguiente vuelta, 12 puntos bajos y un aumento. Voy a hacer 3, y un aumento, y sigo con 12 y un aumento. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, más los dos con los que inicié, los 3, perdón, con los que inicié, son los 12 de esta secuencia. Voy a hacer una vuelta regular. Voy a hacer 13 puntos bajos y un aumento toda la vuelta. Siguiente vuelta voy a iniciar con el aumento y hacer 14 puntos bajos.
Eso levantado pues se puede corregir al final, se puede planchar o fijarlo por un rato para que recobre la forma. Siguiente vuelta voy a hacer 7 puntos, $15 puntos bajos y un aumento. Ocho puntos libres. Ok, aquí ya completé hasta la secuencia de 18 puntos bajos y un aumento. Así es como queda. Yo tiendo a tejer apretado, entonces yo siento que por eso aquí en el centro se me hace esto, pero nada que no solucione pasarle la plancha o bien sujetarlo durante una noche pudiera ser y ya mantiene la forma. Entonces esta es la base que yo utilicé para la bolsa circular de Barbie que está en el canal. Como te mencioné anteriormente, el círculo puede ser tan grande o tan pequeño como tú lo necesites, depende de la cantidad de puntos que tú quieras que tenga. Y aquí el siguiente paso en cuanto específicamente a la bolsa sería cerrar, rematar este hilo, esconderlo y ya empezar a tejer el patrón de la bolsa con la leyenda de Barbie. Y pues esto sería todo, espero que te haya gustado y gracias por ver. Bye.